Bueno, chicas, acá les dejo la clase grabada para que, bueno, darles una especie de guía para que puedan entender lo que están estudiando y lo que están leyendo. Ustedes recibieron dos apuntes. Hay un apunte que es el de huesos, esqueleto, y el otro, esqueleto y huesos y articulaciones. Y el otro apunte es el de quinto año, que es el de músculos. Estos son los dos apuntes que yo les pasé, y es el material de estudio que tienen. Vamos, ¿por qué esta primera clase se las doy para los dos grupos? Porque en realidad tendríamos que estudiar el cuerpo humano como una totalidad. Eh, no se olviden que el esqueleto es el sostén del cuerpo, pero después están los músculos, que son los que le dan el movimiento. Así que los tenemos que estudiar por separado, bueno, para hacer un análisis más profundo, pero en realidad el cuerpo es una unidad concreta. Bueno, vamos a empezar con el esqueleto, ¿sí? El esqueleto es un conjunto de huesos que actúan como sostén. Sus partes blandas son las articulaciones, y todo funciona como una estructura. Para estudiar el cuerpo humano, el esqueleto, podríamos decir, trabajar un poquito con lo que es cabeza, ¿sí? Torso, todo lo que es torso, lo que es cadera y lo que son extremidades, extremidades superiores y extremidades inferiores. Ustedes sí van a tener que conocer acá los nombres, ¿sí? Y identificarlos en el cuerpo. Lo que no me interesa mucho es la cabeza, es decir, el cráneo lo pueden pasar de largo, si pueden tener una idea, porque en realidad a nosotros los que más nos interesa son los huesos y articulaciones que utilizamos en la danza. Van a ver que después tienen una clasificación de los 206 huesos que integran el cuerpo humano. En esa clasificación tenemos, bueno, antes de la clasificación, digamos, ¿para qué sirve? Fundamentalmente sirve para sostén, el esqueleto, ¿sí? Es el primer sostén que tiene el cuerpo, es el que mantiene la postura. No obstante, sin los músculos no puede hacer demasiado. Así que, bueno, después, además los huesos tienen una función muy importante, que es la de producir los glóbulos rojos, porque digamos, en la parte central de cada hueso, hay lo que se llama la médula ósea. En esa médula ósea se encuentra digamos, la fábrica de los glóbulos rojos. Ahí es donde el cuerpo lo fabrica, y después la sangre se encarga de distribuirlo por todo el resto del cuerpo. Luego tenemos la clasificación. Los huesos se clasifican en huesos largos, en huesos anchos o planos, y huesos cortos. Los huesos, bueno, a simple vista nos damos cuenta que aquellos huesos largos son, por ejemplo, el cúbito y el radio, el húmero, son los huesos más largos, como la misma palabra lo dice, los de mayor longitud, los huesos de las piernas. Después tenemos los huesos anchos o planos, que algunos digamos, más que nada son los que se encuentran en la cabeza, son los del cráneo, porque yo digo, ustedes no los van a estudiar, pero bueno, pueden echarles un vistazo, para ver qué son el frontal, el occipital, el parietal, son huesos grandes. Y después el hueso ilíaco, que es el hueso de la cadera, que es este hueso que está acá, ¿sí? Este hueso que está acá, este es el hueso ilíaco, que es un hueso muy grande y plano también, está dentro de los planos. Y después tenemos los cortos. Los cortos, tenemos muchos cortos, por ejemplo los huesos de los dedos, las falanges, los huesos que componen la columna vertebral, que son cortitos y planos, y más bien planos.
Importantísimo es conocer la columna vertebral. ¿Mm? La columna vertebral, también llamada espina dorsal, ¿sí? Es flexible y a su vez es un gran sostén de todo lo que es la parte del torso. ¿Mm? Tiene gran flexibilidad. Ustedes saben que la columna vertebral me permite inclinaciones laterales, flexión anterior, flexión posterior, movimientos de rotación, tiene amplia movilidad. La columna vertebral está compuesta por vértebras que están como colocadas una arriba de la otra. Y tienen una especie de colchoncito, que son los discos vertebrales, que hacen que un hueso y el otro, huesos, cartílago, disco, cartílago, todo eso hace que el movimiento de las vértebras no produzca un rozamiento muy profundo y un desgaste. A veces ese desgaste se produce igual, por ejemplo en el tema de la vejez, cuando todos esos cartílagos y esos discos se empiezan a desgastar, y entonces la persona pierde movilidad, por eso hay tantos dolores y tantos problemas de columna. No obstante, la gente joven también tiene muchos problemas de columna, ¿sí? Tenemos la columna formada por vértebras cervicales, ¿sí? Vértebras cervicales, por eso dice cuando te duele el cuello, si tenés dolor cervical, bueno, esas son las cervicales. Y tenemos las torácicas, y tenemos las lumbares, luego tenemos el sacro y el coxis. Entonces tenemos 7 vértebras cervicales, 7 son las primeras. Y las primeras se llaman el atlas y el axis, son las dos primeras, que son las que articulan con la cabeza, con el cráneo. Después tenemos 12, que son las torácicas, las que pertenecen, o dorsales también se llaman, las vértebras dorsales, y tenemos 5 lumbares. De ahí después se desprende, de ahí se articula el sacro, que es este triangulito que ustedes ven acá, es ese, y el coxis, que es, digamos, el huesito dulce, lo que está atrás donde termina la columna, ese es el coxis, normalmente le llamamos el huesito dulce. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral? Mantener y transmitir el peso a la cabeza, extremidades superiores y tronco hacia las piernas. Proteger y envolver la médula espinal, eso es muy importante, ahora les voy a explicar qué es, y los nervios que van hacia la pelvis y las piernas. Soporte óseo posterior del esqueleto. Bueno, las vértebras tienen como unas especies de orificios adentro. Ese orificio es para que pase la médula espinal y todos los nervios. Por eso, cuando las personas se lesionan la columna vertebral, a veces se pierden la movilidad en las piernas y en los brazos, se quedan paralíticos. Esas grandes lesiones, los accidentes. ¿Por qué? Porque todo el aparato locomotor, todos los nervios que alimentan el aparato locomotor, pasan por ahí, por el centro de la columna vertebral. Entonces están protegidos los nervios, pero a veces las grandes lesiones producen mucho problema. Mucho problema. Bien, pasemos a las articulaciones. ¿Qué es una articulación? La articulación es cuando dos o más huesos se unen entre sí y producen movimiento. Tenemos, por ejemplo, articulaciones en los dedos, tenemos articulaciones en las vértebras, tenemos articulaciones en la zona del hombro, en la zona del codo. Donde dos o más huesos se unen y producen el movimiento, eso se llama una articulación. ¿Sí? Las articulaciones se pueden clasificar de diferentes formas. Hay articulaciones que no tienen prácticamente movimiento, como por ejemplo aquellas que unen los huesos de la cabeza. Acá, salvo en el cuello, en la otra parte, y en el maxilar, donde ustedes ven que acá el hueso maxilar superior y el maxilar inferior se juntan, es como si hubiera una bisagrita acá, y entonces eso produce, ahí hay mucho movimiento, porque si no, no podríamos
ni hablar, ni comer, ni producir ningún movimiento dentro de la boca. Bien. Después tenemos las muy móviles, ¿sí? Por ejemplo, los dedos de la mano, el codo. Fíjense que el codo hace el hombro, hacen rotaciones en varios tipos de movimientos. Entonces son muy móviles. Y después tenemos las semimóviles. Por ejemplo, las de la columna vertebral son semimóviles, porque no tenemos mucho movimiento en la columna vertebral. Bien, y a ver si me estoy olvidando de algo. Sí. Me estoy olvidando de decirles los nombres. Cuando son las inmóviles, se llaman sin artrosis, como si dijeran sin movimiento. Esas son sin artrosis. Las semimóviles son las anfiartrosis. Están unidas por cartílago, como la columna vertebral, como ya les decía anteriormente. Y las diartrosis son las que son totalmente móviles. Las muñecas, los tobillos, las rodillas. Ustedes, es importante que sepan las partes de una columna vertebral, perdón, la parte de una articulación, porque las articulaciones tienen una especie de protección. Protección contra los golpes, contra los malos movimientos, contra los accidentes. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla tienen los dos huesos, en realidad son tres, porque es el fémur, y después tenemos la tibia y el peroné. La tibia es el más gruesito, y el peroné es el que pasa por el costado, que uno se lo toca cuando toca la parte externa de la pierna. Son tres huesitos, esos se unen entre sí. Y entre hueso y hueso hay una membrana que se llama cartílago, que es la que no produce tanto rozamiento para que no se produzca el dolor. Justamente cuando esos cartílagos se empiezan a gastar, y aparecen las enfermedades artrósicas, ahí es cuando se empieza a sentir el dolor, porque el hueso queda como sin la protección. Después, en la rodilla particularmente, está el menisco. El menisco es como una especie de almohadoncito que está en el medio y también produce... no todas las articulaciones tienen menisco, pero la rodilla sí, porque hace como una especie de amortiguación en los saltos, en la caminata, en la carrera, en los trotes. Después, ¿cómo se unen los huesos entre sí? Bueno, hay unas especies digamos, de cablecitos, que se llaman ligamentos, que son los que van uniendo las distintas partes. Ahí, por ejemplo, en la rodilla tenemos ligamentos externos, que pasan por la parte justamente externa, internos, y los ligamentos cruzados, que van por dentro de la rodilla, que son los que normalmente se rompen los jugadores de fútbol. Cuando dicen se rompió los ligamentos es porque se rompen los cruzados. ¿Por qué? Porque hacen una flexión y una extensión muy, muy intensa de la pierna, para patear, o porque reciben un golpe, y se les produce ese tipo de lesión. Así que, bueno, respecto a la... y después me estaba olvidando de la cápsula. Tenemos la cápsula, que es una especie de membrana que digamos que hace un recubrimiento de la articulación. Y adentro de la membrana hay un líquido que se llama líquido sinovial, que hace las veces de un lubricante. ¿Vieron como en el motor se le pone aceite como para que los elementos del motor funcionen bien y no haya problema de rozamiento? Bueno, acá pasa lo mismo. Ok, bien. Voy a dejarles la parte de esqueleto, huesos y articulaciones, para que en base a esto que les expliqué a grandes rasgos, ¿sí?, ustedes lo puedan tener como una guía. Voy a pasar a músculos y después ya voy a tomar directamente una clase, vamos a tomar una clase con cada grupo para ver
los cuestionamientos, las preguntas, las dudas que tengan, ¿eh? Cuando vamos a los músculos, también tenemos que hacer un análisis de lo que es la función de los músculos, la clasificación, y, olvidé decirles que de esto tienen que saber los nombres de los huesitos, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver después en la clase, en la segunda clase. Esta es una introducción nada más. Y acá se complica un poquito más con los músculos, porque los músculos son muchos más que los huesos, y hay que saber más o menos dónde se articula cada uno. Entonces, vamos a ver que los músculos están formados por tejidos. Es un tejido especial que se contrae y se relaja. Esa contracción y esa relajación hace que en el cuerpo se produzca el movimiento, precisamente. ¿Sí? Los músculos están unidos al esqueleto. ¿Cómo es que están unidos los músculos? Están unidos por los tendones. Los tendones son los responsables de la ejecución del movimiento corporal. ¿Sí? ¿Qué función producen los músculos? Y los músculos fundamentalmente producen el movimiento, dan energía mecánica para la transformación de la energía química, dan estabilidad, sirven como protección también, porque por ejemplo yo tengo todos los músculos del torso que protegen a los órganos. Fíjense que nosotros acá en la parte abdominal, los pulmones están protegidos porque están dentro de la caja torácica, están todas las costillas, los pulmones están ahí adentro, pero en la parte abdominal prácticamente no tenemos ninguna protección, lo único que nos da protección son los músculos abdominales. Por eso es necesario, muy necesario, tenerlos fuertes. Bien, en el sentido de la postura, también nos da las terminaciones incluidas en el tejido muscular. Nos da información del estado fisiológico del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno tiene un cólico renal, esto le provoca fuertes contracciones en el músculo liso, generando un dolor. Así que puede ser también que nos ayuden a vislumbrar algún problema fisiológico del cuerpo. Después nos dan un aporte de calor, porque tienen una irrigación muy grande, y es estimulante de los vasos linfáticos y sanguíneos. La contracción de los músculos ayuda a bombear la sangre, entonces es un estimulante. Bien. Vamos a ver ahora cómo es el tejido muscular. Bien. Los músculos están formados por el tejido que se llama justamente tejido muscular. Y no es un tejido, no es un tejido normal, sino que está compuesto por fibras, ¿sí? Esas fibras se llaman fibras de actina y miosina. Y justamente las fibras estas, cuando el músculo se contrae, esas fibras se van como intercalando una con la otra. De esa forma producen el acortamiento del músculo. Y el acortamiento del músculo es lo que produce el movimiento. Por ejemplo, si yo tengo que mover el bíceps, yo tengo punto de inserción en el codo, punto de inserción, los tendones, lo que hablamos recién, punto de inserción en el codo, punto de inserción en el hombro, y yo quiero levantar este mouse, ¿sí? Yo quiero levantar este mouse, yo estoy haciendo este movimiento. Y este movimiento lo está haciendo el bíceps. Cuando uno quiere fortalecer el bíceps, ¿qué hace? Hace este tipo de ejercicio. Porque ahí es donde se contrae. Ese músculo se contrae y produce el movimiento. Por supuesto, cuando quiero extender el brazo es al revés, porque eso es lo que se llaman agonista y antagonista. El tríceps, que es el que va por detrás, es el antagonista del bíceps. Entonces tenemos que los músculos se contraponen y como que se ayudan uno con el otro. Muy bien. Así como los huesos se clasifican, también se clasifican los músculos en músculos. Primero hay una clasificación súper importante, porque esto es muy importante, que es
la clasificación de músculos voluntarios e involuntarios. Hay músculos que son voluntarios, que es como el caso que hablamos recién del bíceps, donde yo lo muevo el músculo a voluntad. Pero nosotros tenemos músculos en el cuerpo que el cuerpo solito sabe que los tiene que mover. Por ejemplo, el corazón, que es el músculo, parece que no, pero es un músculo también. El corazón se contrae y se estira, constantemente hace movimientos de contracción, que son los latidos del corazón que impulsan la sangre a todo el cuerpo. La sangre va y viene del corazón. ¿Por qué? Porque ese músculo es una bomba, bombea sangre. A nosotros no le tenemos que decir al corazón nada, el corazón sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, esos son músculos especiales, y se llaman involuntarios, quiere decir que no están manejados por la voluntad de la persona. Tienen una acción muy potente, rápida y brusca, ¿sí? Y son músculos de acción rápida. Por ejemplo, otros músculos que son involuntarios, por ejemplo, es el diafragma, son los músculos de la respiración. Yo no le tengo que decir al cuerpo, no tengo que decirle nada al músculo, él sabe lo que tiene que hacer. El diafragma es el músculo que está acá por debajo del torso, y es el que en el momento de inspirar se eleva, y en el momento de exhalar se relaja y baja, y es el que me ayuda con la respiración. Bien, todos los que son las paredes de vísceras, el aparato respiratorio, el aparato de circulatorio, son todos músculos que generan esta contracción y relajación involuntaria. Después tenemos los voluntarios, aquellos que los movemos nosotros como queremos, que son todo el resto del cuerpo, ¿sí? Todos los músculos del resto del cuerpo. Bien, así como los huesos se clasifican, también los músculos tienen una clasificación. Se clasifican en músculos cortos, ¿sí? Músculos fusiformes, que son los que tienen forma de huso. Después tenemos los músculos orbiculares, por ejemplo los del ojo, que son como redonditos, que son circulares. ¿Sí? Bueno, tienen distintas formas los músculos, igual que pasaba con los huesos. Bien. Después vamos a entrar un poquito más en detalle, y vamos a pasar a las contracciones musculares. Bueno, la contracción muscular es la que produce la fibra. Esto que hablábamos antes de que esa fibra, las fibras de actina y miosina, son las que producen el acortamiento del músculo. Mientras está en tensión, el músculo puede alargarse, acortarse o permanecer igual. Aunque en término contracción implica acortamiento, cuando se hace referencia al sistema muscular, significan fibras musculares generando la tensión con la ayuda de las neuronas motoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema muscular está inervado por el sistema nervioso. Las neuronas son las que producen el sistema, que componen el sistema nervioso, son las que ayudan al movimiento. Esos son, es como si fueran los pequeños motorcitos. Bien, vamos con el tipo de contracciones. Las isotónicas son la igual tensión, iso que significa igual, tónica tensión. Se define como aquellas, desde el punto de vista fisiológico, contracciones en que las fibras musculares, además de contraerse, modifican su longitud. Esto es lo que hablábamos, que es acortarse y alargarse. Estas son las isotónicas, que son la mayoría de las, por ejemplo, cuando nosotros bailamos, porque a nosotros nos interesa conocer los músculos para ver qué músculo es el que me está ayudando a cada movimiento. Entonces, cuando nosotros bailamos, la mayoría de las contracciones que se producen son isotónicas. Si yo levanto la rodilla, hago un pasé, hago una titiú, enseguida se produce el acortamiento del músculo y la relajación en el momento de finalizar el movimiento. Pero después tenemos las isométricas. Las contracciones isométricas son aquellas en donde no hay acortamiento muscular.
Por ejemplo, si yo me pongo a empujar una pared y estoy haciendo fuerza, lo único que estoy logrando es poner los músculos en tensión. Entonces no hay acortamiento. Yo empujo, 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 empujo. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de eso, pero bueno. O sostener, por ejemplo, yo le elevo algo y lo sostengo, ahí estoy haciendo una isométrica. ¿Eh? Así que bueno, ahí esas son las dos definiciones fundamentales. Después tenemos concéntricas y excéntricas, que ya la vamos a hablar cuando entremos un poquito más en detalle. ¿Mm? Bien. Cuando vamos a estudiar los músculos, y acá viene la parte más difícil no más difícil, sino que tiene que entrar la memoria y estudiar. Para el que tiene poca memoria, esto es lo que más cuesta, que es el nombre de los músculos. Pero tenemos que conocer fundamentalmente los músculos, los principales músculos que hacen al movimiento, en la parte anterior del cuerpo, en la parte posterior del cuerpo, extremidades inferiores, extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Sí? Acá ustedes en el apunte van a tienen todos los músculos del tronco, y en realidad algunos tienen desde dónde hasta dónde, y desde dónde hasta dónde están, ¿no? Desde dónde hasta dónde nacen y terminan, y qué tipo de movimiento hacen cada. Entonces, en general es importante saber eso. Eso también lo vamos a profundizar un poquito más cuando veamos la clase específica de músculo, en el segundo teórico. Por ejemplo, en el grupo posterior tenemos los serratos, que los serratos están colocados en la parte interior y van desde la columna vertebral a las costillas, y la función de este músculo es respiratoria. O sea, ayudan al movimiento de la respiración. Después tenemos, por ejemplo, los que están en la parte superior. El trapecio es el que generalmente nos duele mucho, es el que se contractura mucho, porque va desde el occipital y las primeras vértebras hasta el hombro. Y su función es aproximar el omóplato a la columna. Por ejemplo, cuando yo les digo, pónganse derechas, hacen este movimiento ustedes y están trabajando el trapecio. Por eso cuando uno está mucho tiempo en la computadora, este músculo se duele porque se contractura, porque es un músculo donde participa mucho en la parte postural. Bien, después cuando vamos bajando tenemos, por ejemplo, los dorsales, que están un poquito más abajo, este sería el dorsal, y después ya vienen los lumbares. En los lumbares generalmente van desde la costilla número 12, ¿sí? Tomando la parte de atrás, y estos lumbares tienen la función de inclinar el torso hacia los lados y la pelvis. Bueno, en la parte anterior tenemos toda la parte que cubre el esternón, las partes de las costillas, y todo hay un músculo muy grande acá que es el pectoral mayor, que es el músculo que cubre todas las costillas y hace la mayor protección. Bien, después por la parte de adentro viene el pectoral menor, y después por debajo de la clavícula, esta es la clavícula, ¿sí? Esta es la clavícula, por debajo viene el subclavio. Esos son movimientos, generalmente los músculos de la parte anterior lo que hacen son flexiones de tronco hacia adelante, rotaciones, y, por ejemplo, cuando los hombros se acercan o se alejan. Ese es el trabajo de la parte anterior. Después tenemos los músculos de la cadera, que se le vamos a dar un poquito más de atención en la próxima. ¿Sí? Bien. Esos son todos los músculos de la pelvis, esos son muchos y son muy importantes para la danza, porque son músculos que se lesionan mucho a los bailarines. Bueno, en la parte superior, ¿sí? Tenemos
En la parte superior tenemos bíceps, tenemos tríceps por detrás, tenemos los músculos del antebrazo, de la mano, y en la parte de la pierna, de las piernas, o sea, extremidades inferiores, tenemos el cuádriceps por delante, el tríceps sural o los isquiotibiales también, la parte interna, los aductores, y tenemos los gemelos por la parte de atrás. Estos son todos los músculos que nos generan a nosotros todos los movimientos que hacemos en la danza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es interesante saber que cuando yo levanto y hago un pase, cuando yo hago un pase, que no, bueno, no hace falta que lo muestre acá porque lo sabemos todas, estoy trabajando los flexores de la cadera. Y eso le vamos a prestar mucha atención en la próxima clase. ¿Sí? Bien, entonces van a tener que conocer un poquito ustedes los músculos, los nombres, las inserciones, no todas, por supuesto, los más importantes, pero ¿qué movimiento hacen esos músculos? ¿Qué movimiento? Si yo, por ejemplo, hago un Batman, ¿qué movimientos hace? Si yo, por ejemplo, hago una inclinación lateral o un suplex, como nosotros lo llamamos, ¿qué músculos están trabajando? Porque acá tenemos músculos laterales, que son los que se van a flexionar. Lo interesante de esto es entender que cuando yo me inclino para un lado, se relaja la parte contraria y la parte protagonista del movimiento es la que se contrae. Cuando yo me voy hacia atrás, en la columna, los movimientos, toda la, 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 la- la secuencia de movimiento está realizada por la parte posterior del cuerpo. Hay toda una cadena muscular que es la protagonista. Cuando yo me voy hacia adelante, toda la cadena anterior de músculos es la protagonista. Entonces, es súper importante entender cómo funciona esto porque incluso si tenemos alguna lesión y para prevenir las lesiones, conocer esto es importantísimo. Así que bueno, esto es un panorama, esta es una primera clase, como les dije antes, después nos vamos a dedicar una clase entera a lo que es esqueleto y articulaciones, y una clase entera de músculos. Así que bueno, les mando un besito grande, vayan leyéndolos, así la segunda vez podemos tener ya una idea de las dudas que tengan y podemos trabajar sobre algo conocido. ¿Está, chicas? Bueno, que tengan un lindo día, les mando un besito grande y nos vemos la próxima. Les dejo grabada la clase y se las paso.